Sean todos bienvenidos a Desenmascarados, el podcast donde yo, Diego Castillo, hablaré con mis compañeros Arturo Pérez. Hey, ¿qué tal? ¿Cómo están? Rubén García. Hey, ¿qué onda? ¿Cómo están? Y Daniel Suárez. Hola, ¿cómo están? Sobre diversos temas de implicación social. El día de hoy les vamos a platicar un poco sobre la ética profesional. Quizá no sea una temática de la que hayan oído antes, pues está enfocada 100% en el ámbito profesional. Sin embargo, todos los miembros de la sociedad capaces de acceder a la educación superior terminarán por ponerlo en práctica en un futuro. Es por ello que creemos importante traerlo a la mesa. ¡Comenzamos! Primeramente, hay que entender lo que es la ética profesional, la cual, a grandes rasgos, marca pautas de conducta para el desempeño de las funciones propias de un cargo dentro de un marco ético. En muchos casos, tratan temas de competencia y capacidad profesional, además de temas específicos propios de cada área. Aunque la ética profesional utiliza valores universales del ser humano, se centra en cómo son aplicables al entorno laboral. El día de hoy nos centraremos en su aplicación en el desarrollo profesional de una psicóloga y de una comunicóloga. Como siempre, aterrizaremos la información desde nuestra perspectiva, para hacer todo mucho más ameno, sin descuidar la objetividad que estos temas requieren. Me parece muy interesante el abordar este tema, pues al menos a mí me causa mucha curiosidad indagar un poco más a detalle el porqué de la existencia de este concepto. ¿Ustedes habían escuchado sobre este tema antes? Pues ya tenía mucho sin escucharlo, pero sí lo conozco más o menos bien. Aunque a mí me suena más en el ámbito de medicina, y si no me equivoco, creo que la mayoría de las personas que nos escuchan van a estar de acuerdo conmigo, pues en todos lados se menciona la ética que todo médico debe poseer. Incluso ha sido utilizado como argumento en temáticas tan delicadas como la legalización del aborto. Sí, a mí también me suena el tema. También aplica en el ejercicio profesional de los psicólogos, ¿no? Con la finalidad de prevenir un mal manejo de la información de todos sus pacientes para poder afectar o comprometer de alguna forma su imagen o incluso afectar negativamente el estado psicológico de los mismos. Ahora que lo pienso, si los psicólogos no se manejaran bajo este marco ético, sería prácticamente como el amigo o amiga chismoso del salón de clases, y en consecuencia perderían su facilidad para crear ambientes de confianza con las personas que buscan apoyo o terapia con ellos. Tienes razón, incluso también he oído que no pueden atender a familiares o a personas con las que comparten lazos demasiado estrechos, pero no comprendo el porqué de ello, pero quizá nuestra invitada nos lo pueda resolver más adelante en el podcast. Mientras tanto, ¿alguien podrá resolverme esta duda? ¿Todos estamos sujetos a esta parte de la ética? Pues sí y no, pues esta parte de la ética se le conoce también como deontología, y como ya dijo Diego al comienzo, se enfoca directamente en los deberes y principios que atañen a una persona en su ejercicio profesional, por lo que a nosotros, en este momento de nuestra vida, no nos compete como tal el ejercerla totalmente. Sin embargo, en su momento sí que nos corresponderá a nosotros su correcta aplicación. De hecho, según datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI, se han contabilizado en el tercer trimestre de 2019 a 15.090.000 profesionistas en el país, de los que 11.789.000 tienen un empleo, y de estos, 5.422.000 trabajan pero no ejercen su profesión. Es decir, 54% están en filas de desempleo o no tienen un trabajo. Sé que esta parte del empleo no forma parte de la temática del día de hoy, pero si les gustaría que abordáramos el tema en un capítulo exclusivo a su análisis, podemos hacerlo. Solo háganoslo saber en los comentarios y así lo haremos. No sabía que había ese número de profesionistas en territorio mexicano. No sé por qué creía que serían muchos menos de los que mencionaste. Quizá porque no todos ejercen la profesión para la que estudiaron. Yo incluso he oído de personas que tienen título profesional, pero que terminan trabajando de meseros, dependientes de tiendas departamentales, entre muchos otros, por lo que no poseen la misma facilidad de poner en práctica sus conocimientos, y en consecuencia, no cuentan con el espacio para demostrar su ética profesional. Es muy cierto eso que dices. ¿Cómo van a demostrar que cuentan con dicha ética si no se les permite ni siquiera un espacio para el ejercicio adecuado de su profesión? Esto solo demuestra lo mal que se encuentra el campo laboral mexicano en la actualidad. Aunque en varias ocasiones aquellos que sí tienen la oportunidad de ejercer su profesión lo hacen de una forma bastante pobre y sin poner en práctica una ética profesional adecuada, como por ejemplo, aquellas personas que en puestos de jerarquía considerable o cuya función es la contratación de nuevos elementos para la empresa o negocio, optan por influir en la contratación de los mismos, dando preferencia evidente a sus conocidos, amigos y familiares.
¿Bajo qué circunstancias está esto permitido? Bajo ninguna circunstancia. Y ese es el problema que se vive en nuestro país, pues para ser honestos, la ética en general está muy relegada a un plano secundario, razón por la cual nos encontramos con tantas situaciones de esta índole de forma tan habitual. Es tan común que me ha hecho preguntarme más de una ocasión si la ética profesional se imparte como materia de apoyo o algo por el estilo. Dentro de los planes de estudio universitarios, yo pensaría que sí, pero después de lo que acaba de mencionar Arturo, he comenzado a tener mis dudas. Pues a lo que yo sé, me parece que sí es una asignatura más, solo que no sabría precisar si es en la generalidad de todas las carreras o en su defecto en la mayoría de las universidades del país. Pero al menos en el Centro Universitario de Ciencias Económico-Administrativas de la Universidad de Guadalajara sí que se imparte esta materia como parte del cronograma de las materias profesionales. ¿Qué les parece si pasamos a la entrevista que le hice a Alma Samantha Ramírez Núñez, licenciada en Psicología y terapeuta familiar, para profundizar un poco más en las implicaciones de la ética profesional en su campo laboral, que es la psicología, para nutrir y esclarecer las ideas que habíamos planteado al comienzo del programa? Les dejamos la entrevista. Hola, ¿qué tal, Alma Samantha? Primero que nada, muchas gracias por brindarnos un poco de tu tiempo para esta entrevista. No sé si quieres agregar algo antes de comenzar. No, pues primero que nada, pues muchas gracias por considerarme para este podcast y pues adelante con lo que me gusta es preguntar, no hay problema. Bien, entonces comenzaremos con la primera pregunta. ¿Qué es para ti la ética profesional? Mira, pues a mí de hecho me agrada que me preguntes qué es para mí porque pues está la definición tal cual, ¿verdad? Pero la que yo interpreté y la que me ha ayudado a mí para aplicarla con mayor facilidad es el verla como aquello que te permite trabajar de manera correcta y hacer las cosas bien, no solo por ti como profesional, sino también por las personas que creen en ti cuando acuden por tu trabajo y también para tus colegas de la misma área e incluso para otros profesionistas, porque siento que cuando trabajas con la ética profesional es cuando realmente estás trabajando, porque de otra manera solo estás perjudicando porque si no eres ético profesionalmente, puedes basarte en tu ética propia, lo cual es muy diferente tu ética moral a la ética profesional que te marca cada carrera que tú estés desempeñando. Entonces, si no la sigues, no estás haciendo, bueno, para mí, no estás haciendo correctamente tu trabajo. Entonces, para mí, ética profesional es hacer tu trabajo de manera que estás cumpliendo con la persona que cree en ti al buscarte, con tus colaboradores, con otros profesionistas y contigo mismo. Bueno, pues ya sabemos un poco de ti. Eres licenciada en psicología y también terapeuta familiar. Pero en este caso nos gustaría saber cómo se aplica la ética profesional en tu profesión. Ok, ¿cómo se aplica? Pues es pues en diferentes maneras, ¿verdad? Empezando la más importante o que más te señalan es la confidencialidad que tú le tienes que dar a un cliente, a un consultante. Es esta parte, por ejemplo, de que, pues, lo típico, ¿no? De que si eres psicólogo o terapeuta, incluso si eres psicólogo laboral, te van a confiar muchas cosas que no se está esperando que las comentes con nadie, que está no así que digas tú que te van a incriminar si las dices, pero sí está prohibido por la ética profesional el hecho de compartirlas con alguien más, ¿no? Por ahí es una de las principales. También está la ética profesional en el sentido de que tú tienes que estarte preparando, ¿no? Que tienes que estarte preparando, que tienes que estar listo para lo que tú vas a ofrecer, ¿no? Para el trabajo que tú vas a dar. Porque ahí, por ejemplo, nos enfrentamos mucho al problema nosotros los psicólogos y sobre todo los terapeutas, que hay mucho psicólogo que da terapias sin ser terapeuta. Y hay un nivel donde los psicólogos sí pueden dar cierto nivel de consultoría, pero se necesita otra preparación extra para dar terapia. Y ahí es donde se necesita um, pues hay muchos colegios que regulan eso, solo que aquí en Colima no estoy muy segura de que los haya y hay mucho desconocimiento de las personas sobre eso, entonces no se ponen muchas quejas. Pero, por ejemplo, ahí es una parte donde también en mis dos carreras, bueno, en mi carrera y en mi maestría,
se tiene que ver mucho porque sí sucede continuamente que hay muchos psicólogos que no siguen el código ético profesional y dan terapia sin serlo. Entonces ese es el otro punto donde la ética laboral aquí se utiliza mucho. Eso que comentas, la verdad es muy interesante. Pero también queremos aprovechar este espacio para preguntarte lo siguiente. ¿Dónde aprendiste a emplearla? Es decir, ¿te enseñaron a aplicarla en la escuela o fue algo que aprendiste por tu cuenta? Ok, pues yo siempre he creído que desde que uno está pues más pequeño lleva uno la ética, pero es la ética personal, ¿no? Pero tal cual la ética profesional, yo creo que se comenzó a trabajar cuando yo entré a la universidad, porque ahí cuando empecé a estudiar psicología, nos empezaron a marcar desde los primeros cuatrimestres lo que era el código ético del psicólogo. Nos hicieron leerlo, nos empezaron a introducir y a familiarizar con él para que empezáramos precisamente desde el inicio a ir aprendiendo cómo aplicarlo cuando nosotros ya fuéramos como tal profesionales, pero también desde que estábamos estudiando, porque por ejemplo en mi carrera empieza uno a tratar con casos prácticos y vas conociendo la vida de las personas, aunque tú no las estés tratando solo porque está tu profesor, pero tienes que ir aplicándolo. Por ejemplo, ahí desde que tú empiezas a tratar con personas, empieza la confidencialidad, empieza a tener que aplicarla, ¿no? Desde ahí vas comenzando a hacerlo. Entonces, como tal, la ética profesional yo creo que la empecé a trabajar desde ahí, desde la universidad, y ya después pues la va uno conociendo más a fondo, perfeccionando más. Y en este caso, ¿qué tan complicado o complejo consideras que fue aprender a aplicarla? Complejo, pues por lo menos yo no lo sentí tan complicado. Em, Obviamente yo creo que tanto mis colegas como, bueno, en ese tiempo mis compañeros y mis maestros, eh, pues podrían haber visto más sobre las fallas que pude haber tenido al aplicarlos, pero en lo personal yo no sentí que fuera tan complicado, porque, bueno, a mí siempre me ha gustado mucho como seguir los códigos, las reglas, ¿no? Entonces para mí fue pues más fácil interiorizarlo y lo único donde sí me costó un poco, se podría decir, fue en estos aspectos donde es que aquí en psicología hay una parte donde se puede contraponer lo que es tu ética personal y la ética profesional, ¿no? En esos casos donde choca lo que tienes que hacer como psicólogo y lo que tú crees, ¿no? Pero es muy difícil que te toque a veces temas así, ¿no? De que el paciente hizo o cree firmemente una cosa que choca con lo que tú crees, ¿no? Pero ese sería uno y el otro sería donde mm, es en estas partes donde, por ejemplo, te tocan casos donde se habla de violación o asuntos donde son de peligro para ti o para las otras personas. Y es ahí donde el código profesional lo tienes que tener muy vigente y muy presente porque hay protocolos específicos para tratar eso, porque por ejemplo ahí hay unas veces donde es necesario manejar de diferente manera la confidencialidad. Esas partes serían las más complicadas. Al comienzo del episodio hablamos acerca de nuestra teoría o mito, se podría decir porque verdaderamente no lo hemos corroborado como tal, acerca de que los psicólogos no pueden atender ni a familiares ni a personas con las que compartan relaciones íntimamente estrechas. ¿Es esto cierto? Sí, porque cuando tú estás tratando con un familiar tuyo o un conocido cercano o un amigo, pues tú ya tienes de antemano familiaridad con esta persona, ¿no? No solo de sangre, sino este trato, este conocimiento de, pues, cosas que quizás no le ha revelado otra persona, pero no las obtuviste tú como psicólogo, sino como su allegado. E incluso, por ejemplo, si estás en este caso un familiar tuyo, estás dentro de su mismo círculo familiar, valga la redundancia, entonces puedes estar bajo los mismos comportamientos, patrones, y es muy difícil
en psicología que tú puedas ver lo que tú estás haciendo si estás dentro de las cosas. Por eso se busca alguien fuera, ¿no? De ese círculo familiar. Y luego, sí ha pasado y es muy difícil el hecho de que tú le puedas decir a tu familiar, a tu amigo, algo con la misma soltura que se lo dirías a otra persona, porque estás involucrando sentimientos. No es que cuando trates con otros que no conoces no haya sentimientos, más que sentimientos es empatía lo que se usa. Entonces, pero acá sí es como más complicado poder dejar de lado ese sentimiento de cariño, de afecto, de odio, lo que sea que tú manejes con esa persona, y esa otra parte de poder ver más allá de lo que tú ya puedes ver porque estás dentro, ¿no? Sí, ya veo. Y ya por último, ¿existe alguna situación en la que se puede omitir la práctica de la ética profesional? Ok, es parecido a lo que te decía hace ratito sobre el punto que se me hizo un poco difícil de lo que era la ética profesional en el sentido de por ejemplo, cuando te confiesan de que son violadores o hay alguna violación ahí, o sea, o en esa parte, pues, donde hay aspectos muy complicados, donde ya se involucra algo demasiado fuerte, ¿verdad? En esa parte yo creo que es donde no es que se deje de lado la ética profesional, sino que se tiene que estar uno muy atento a estar viendo cómo te lo marca que se tiene que hacer. O sea, más bien, no se deja de lado la ética profesional nunca. Yo creo que lo único que pasa es que se adapta y tú tienes que estar preparado para saber cómo se aplica en esas situaciones. Bueno, Samantha, pues muchas gracias por tu tiempo para esta entrevista. Estamos muy agradecidos y esperamos seguir en contacto. Hasta pronto. No, al contrario, muchas gracias a ustedes. Ya saben, cuando ocupen aquí ando. Creo que ya me quedó bastante claro el propósito de esta rama de la ética. Jamás me hubiera imaginado que, en el caso de la psicología, tomaría tal importancia para su correcto desarrollo profesional. Aunque ahora que lo pienso tiene mucho sentido, pues esta profesión, al estar considerada dentro del bloque del carácter humano, requiere ir de la mano con aspectos como la moral, ética, etc. Así fue como yo lo entendí. Pues sí, hace sentido, y más ahora que resaltas este aspecto de las humanidades que no había considerado anteriormente. Pero ¿acaso solo toma tal grado de protagonismo e importancia en las profesiones implicadas con las relaciones humanas o las ciencias sociales? Porque no sé qué grado de impacto pudiera llegar a tener cuando se habla de su influencia en carreras profesionales relacionadas con los negocios, por dar un ejemplo. ¿Por qué no dejamos que nuestra segunda invitada del día de hoy nos resuelva esta duda? Porque para el capítulo de hoy parecía bastante oportuno traer a más de una persona al programa para que nos hablara del tema desde su perspectiva profesional. Es por esto que a continuación escucharemos la entrevista realizada a Liliana Aguilar, encargada del Departamento de Recursos Humanos de la empresa transnacional Yasaki, con matriz en Japón. Se trata de una empresa especializada en piezas de automoción y que, según la revista de la industria Automotive News, Yasaki se encuentra en la posición número 13 de los proveedores automotrices más grandes del mundo, según su publicación en 2015. Además, hay que resaltar que la razón por la que nos contactamos con ella es porque parte de su trabajo es la gestión de las dinámicas de contratación para la empresa, abonando a lo que mencionamos anteriormente respecto a la posibilidad de que las personas en este tipo de puestos tuvieran la oportunidad de otorgar vacantes de trabajo a sus conocidos o familiares incluso, por lo que ella es más que la persona indicada para hablarnos y esclarecer este punto desde su perspectiva. Claro está, pero es más que suficiente. Así que los dejamos con su entrevista. Adelante. En este día tenemos como invitada a la licenciada Liliana Aguilar Trillo, quien tiene más de 20 años enfocada en el área de recursos humanos. Muy buenas tardes. Mi nombre es Liliana Aguilar. Estudié en la Universidad Autónoma de Guadalajara la carrera de Ciencias de la Comunicación. Desde ahí me he dedicado al recurso humano, en el cual siempre hemos impuesto los valores y hemos estado siempre vinculando pues la parte del buscador de empleo con la parte donde se contratan. ¿A qué se dedica actualmente? Me dedico a recursos humanos. Me encuentro en la gerencia de recursos humanos del grupo Yasaki
que se encuentra ubicado a espaldas del complejo administrativo del gobierno del estado y en donde damos actualmente trabajo a más de 2.500 personas en la planta de Colima y 1.700 personas en la planta de Tecomán. ¿Cómo aplica usted la ética en su profesión? Es muy interesante platicar de este punto, ya que la ética la tienes inicialmente desde lo que tú vives de valores en tu familia. Es decir, que tú aplicas esos valores que aprendes de tu familia en tu trabajo. Si después en tu trabajo no encuentras aplicados esos valores, es una empresa en la que entonces tú no estás desarrollándote al 100%. Por lo tanto, es importante que a la hora de que tú estés laborando en un trabajo, puedas desarrollar lo que te enseñaron en tu familia y puedas aplicarlo al 100%. ¿Qué opina de las personas que le dan preferencia a ciertos individuos cuando aplican para un trabajo? Debes de siempre estar consciente de que en un trabajo te pueden decir claramente cuáles son las políticas que aplican como políticas de una empresa y que deben de estar siempre acorde a lo que tú tienes en tu mente o en tus principios para desarrollar. Si ellos en un trabajo te piden que apliques ciertas políticas que no van de acuerdo a lo que tú crees, debes de declinar en ese trabajo. Las competencias de las personas siempre son las que deben de imponer o las que deben prevalecer para la contratación del personal. Nada tiene que ver con que sean familiares. Siempre debe de imponerse o de tener mayor peso el currículum, las competencias o la experiencia que tenga la persona para que se aplique y se pueda contratar el personal. Y si tú ya estás al frente de un puesto que tenga cierta responsabilidad para decidir, siempre debes de imponer los valores que tienes para desempeñarte. Es decir, que en todo momento deban prevalecer y tener importancia y marcar la tendencia en tu trabajo para que éste se lleve de acuerdo a los valores. Con lo que quiero concluir de que no tengas por ninguna circunstancia que dejarte llevar porque alguien te quiera ofrecer alguna dinero o algún beneficio especial porque lo puedas contratar. Con esto quiero decir que debe siempre ser la parte más importante que te conduzcas con los valores y principios con los que siempre te has conducido y que te debas mantener en tu vida. Muchas gracias por su tiempo. Eso que comentó la señora Liliana me pareció muy interesante. Me deja mucho más tranquilo al hacer ver que, afortunadamente, existen muchos profesionistas verdaderamente comprometidos para un excelente desarrollo de su carrera en el ámbito laboral, los cuales tienen una excelente ética profesional que les permite desenvolverse adecuadamente y destacar del resto de individuos que quizá no lo practiquen de esta forma. A este punto quería llegar, pues en esta ocasión solo pudimos conseguir profesionistas que la practican de una forma adecuada, aunque hay que resaltar que existen miles de individuos que llevan a cabo acciones o adoptan actitudes que van en contra de lo correctamente establecido para sus respectivas carreras. Nos hubiera gustado haber conseguido una persona con estas características. Sin embargo, ninguna tendría la valentía de salir a la luz y reconocer su falta de práctica de ética profesional, pues como cualquier otro aspecto relacionado con la ética, la incidencia en la falta de ejercicio de algún aspecto establecido y acordado socialmente se traduciría en una especie de penalización por parte del grupo al que se pertenezca, pero en este caso, las repercusiones podrían ser mucho más graves que en muchos otros aspectos en los que la ética es aplicable, pues se pueden ver involucradas personas ajenas a las que se les termina afectando de una forma directa en el supuesto que venimos manejando de la falta de ética profesional. Así es, porque pueden ser tan variados los ejemplos en los que se hace caso omiso de este concepto, que pueden ir desde algún regaño de los superiores o alguna penalización leve, si se habla del ejemplo de la señora Liliana. También el provocar una reincidencia emocional en el paciente, en el caso de los psicólogos, hasta la pérdida de una vida humana en el caso del médico. Pero lo innegable es que todas ellas deberían de causar alguna forma de culpa o carga en quien incurre de dicha infracción. Pero es muy lamentable que no sea así. Ya para cerrar, siento que sería bueno recalcar que la ética profesional, o también conocida como deontología,
En esencia, termina por marcar las pautas deseables de desenvolvimiento profesional de todos los campos de aplicación, ya sea en humanidades, como nos mostró la psicóloga Samantha, o en ámbitos mucho más relacionados con el manejo de capital humano y negocios, justo de lo que la señora Liliana nos mencionó en su entrevista. Su existencia debe ser mucho más explícita y continua, pues las problemáticas que van ligadas a su omisión son reales y cada vez van en aumento. Es un mal silencioso que, eventualmente, nos afectará a todos los miembros de la sociedad de la que se hable. Sin embargo, en cada uno de nosotros está la oportunidad de mejorar el panorama en el que vivimos. Debemos luchar por un ejercicio profesional correcto, basado en nuestros principios básicos, complementados con los que se relacionen con nuestra profesión particular para aportar, de esta forma, al desarrollo de un mundo mejor. Quizá mencionemos de nuevo este tema en otro episodio, pues existen muchos otros ejemplos de los que nos gustaría hablar al respecto, y que son igualmente interesantes. Pero por el momento, es todo de nuestra parte. Recuerden que está en todos nosotros los jóvenes el cambio y mejora de esta situación en nuestro país, y potencialmente en el mundo entero también. Aprovechemos las oportunidades que tenemos de la mejor forma posible. Demostremos que somos mejores que aquellos individuos que eligen el camino equivocado. Sin más, les han hablado los desenmascarados. Hasta la próxima.